El gobierno de Sánchez se dedica a maquillar las cifras del paro y lo hace fundamentalmente multiplicando la contratación pública. El Estado se ha convertido en el gran contratador. En el periodo entre el año 2019 y el final de 2022, el empleo público ha crecido 7,7, es decir, 5,8 veces más que el empleo privado. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque de toda la contratación, de todo eso que llaman el récord de empleo, el 55% viene del sector público. Claro. Luego dicen que si el salario mínimo interprofesional no destruye empleo, lo estás maquillando. Luego dicen que si las cifras de empleo son un récord, claro, lo estás maquillando. ¿Y lo estás maquillando con qué? Veréis, el aumento del empleo público es algo que se puede hacer si tienes ahorro, si tienes necesidad y si tienes la capacidad de llevarlo a cabo desde la capacidad financiera del Estado. Pero es que resulta que el Estado es masivamente deficitario. Resulta que el gobierno ha disparado la deuda en más de 210.000 millones y tenemos una deuda total, pasivos de todas las administraciones públicas, que supera los 1,9 billones de euros. Resulta que el gasto en salarios de funcionarios, políticos, etcétera, toda esa parte de gasto político que se ha disparado, ya supera los 153.000 millones de euros anuales. ¿Y cómo se paga eso? Eso se está pagando con mucho más endeudamiento, muchísimos más impuestos y un empeoramiento generalizado de la economía. Ustedes dirán que, claro, lo que se ha hecho ha sido atender a una pandemia y que ha aumentado la contratación en sanidad. No es correcto. La inmensa mayoría de la contratación pública de este periodo no ha sido ni para sanidad ni para educación, ha sido para otros menesteres de los que, por supuesto, se incluye esos 36.000 millones de aumento de gasto político que hemos comentado en este programa anteriormente. Los datos son francamente aterradores porque además, cuando el gobierno habla de reducir la temporalidad, la tasa de temporalidad en el sector público asciende al 30,2%, más del doble que la del sector privado. Por lo tanto, se utiliza el sector público para maquillar paro, se utiliza el sector público para aumentar la cifra de contratación muy por encima de la realidad de la economía y se utiliza el sector público tirando masivamente de deuda, pero generando mayor precariedad. Y esto es importante recordarlo. ¿De qué sirve tener 20,5 millones de afiliados si esos afiliados están trabajando menos horas que los 19 millones que había antes de que llegase Sánchez al gobierno? ¿De qué sirve tener eso que llaman récord de empleo si la duración media de los contratos se ha desplomado de 57 a 51 días. ¿De qué sirve hablar de reducción de la temporalidad cuando lo que están haciendo es disfrazar la precariedad vía los fijos discontinuos? Es curioso, los sindicatos llamaban a los fijos discontinuos una forma de precarización de la contratación antes de que estuviese este gobierno. Ahora que los fijos discontinuos son más del triple y que se han multiplicado hasta llegar a tener más de 400.000 personas que están desocupadas y que no están trabajando y que no aparecen en las listas del paro. El gobierno, por lo tanto, está utilizando la contratación pública para disfrazar paro, para disfrazar el impacto de la enorme subida de los impuestos al trabajo que supone el salario mínimo interprofesional en el empleo. CEPIME muestra cómo se han destruido más de 200.000 puestos de trabajo por esa subida encubierta que viene detrás de la subida del salario mínimo interprofesional. Es que los datos del paro de España son absolutamente atroces, pero si encima los ajustamos a la realidad de lo que es ese maquillaje vía contratación pública, son todavía peores. El gobierno
continúa disfrazando los datos de paro y continúa aumentando el gasto político, que nos cuesta a todos muchísimo más, y encima subiendo los impuestos a todo el mundo. Lo que no se puede hablar, desde luego, es de récord de empleo, cuando el 55% del empleo creado es empleo público, que, ojo, se puede crear empleo público cuando hay una necesidad y, desde luego, cuando hay una capacidad financiera. Pero tirar de esta manera del empleo público cuando, uno, no hay capacidad financiera y, dos, la situación de la economía española es todavía peor en términos de deuda, es absolutamente irresponsable. Lo que hace Sánchez es agrandar el agujero de España, empeorar la situación y acercarnos más a lo que fue Grecia. Vamos a un corte y bienvenidos a Economics.